me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cerramos nuestros ojos. Padre, te pedimos que nos hables, que tu palabra, Señor, hoy nos enseñe, nos instruya, nos fortalezca, traiga sabiduría a nuestra vida, Señor. Ministra a cada uno conforme a lo que necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, encontramos muchas cartas que literalmente son cartas. Es el apóstol Pablo enviando un mensaje a cierta iglesia de acuerdo a ciertas necesidades que tenía aquella iglesia. La iglesia en Corinto, el apóstol Pablo la había fundado tiempo antes, pero no era una iglesia de mucho tiempo, era una iglesia nueva. Todos los cristianos eran cristianos de poquito tiempo, y la fe, hermanos, va madurando conforme más estamos tiempo conociendo la palabra de Dios, mientras más nos acercamos a Dios. Así que era una iglesia, pudiéramos decirlo, de personas que no eran muy maduras espiritualmente, porque eran nuevos en el evangelio. Como el médico que egresa, ¿verdad? Ya pasaron 7 años, pero sale y dice: Dios mío, la vida real es nuevo, es nuevo. ¿Qué diferencia con alguien que tiene mucha experiencia? Así en cualquier oficio, en cualquier profesión. Así que esta iglesia es una iglesia inmadura, y el Señor ha dado muchos dones a la iglesia, pero los usan de forma desordenada. No están capacitados para las cosas que tienen que hacer. Ponen jerarquías, empiezan a considerar que unos son más importantes que otros, y luego ven a su fundador. El apóstol Pablo es su fundador, y todo lo que saben de Pablo es que siempre está sufriendo, es que siempre está enfermo, es que está en prisión, es que lo acaban de volver a latigar. Siempre son noticias difíciles de Pablo, y no es la imagen que ellos quisieran tener de su fundador. Porque si usted va a un lugar a trabajar y usted ve al dueño y dice: híjole, este está más amolado que yo, diría: este no es el lugar correcto para venir a trabajar, ¿no? Así que ellos ven al apóstol Pablo y lo ven más amolado que ellos, y dicen: este no es el lugar mejor. ¿Qué vida cristiana nos está ofreciendo este hombre si siempre está padeciendo todo tipo de sufrimientos? Y empiezan a hacer ver a Pablo que es un cristiano inferior. Y a lo mejor ellos ven al apóstol Pedro y dicen: ay, Pedro se quedó en Jerusalén, está al frente de todos. Y empiezan a hacer una distinción entre los apóstoles que a su ver tienen éxito, y Pablo, apóstol de Jesucristo, que está siempre sufriendo. Y dicen: yo creo que Pablo está en un nivel inferior, porque si estuviera bien con Dios, mira lo bien que le iría. Y asociamos, hermanos, vivir cerca de Dios a veces con una persona de éxito. Y si la persona no tiene mucho éxito, pues a lo mejor no lo consideramos como un ejemplo a seguir, alguien digno de imitar. Y el apóstol Pablo va a utilizar estas cargas para enseñarle cuál es el motivo de su sufrimiento. Sufro por ustedes, dice. Lo que me ha costado hacer que el evangelio nazca en ustedes, lo que me ha costado, y he padecido prisiones, he estado en la cárcel por predicarle a personas como ustedes. Me han azotado los judíos, dice, 4 veces, me dieron 40 menos 1. ¿Cuántas veces azotaron a Jesús, hermanos, que casi lo dejan muerto? 1 vez. ¿Cuántas veces azotaron al apóstol Pablo? Me han azotado, dice. He pasado todo tipo de dolores. He naufragado, dice, 3 veces. ¿Alguien ha naufragado alguna vez, hermano? Hay una. ¿Y alguien 3 veces? Difícil el caso de Pablo, ¿verdad? Es una persona que había sufrido mucho. Así que ellos lo ven y dicen: este no es un ejemplo de un buen cristiano si siempre le va mal, si siempre está sufriendo. Ellos esperaban que un siervo de Dios fuera una persona muy exitosa. Querían ver el éxito humano
en una persona que le sirve a Dios, pero el éxito humano, hermanos, y el servicio a Dios no tiene nada que ver. Y vemos a Jesús que decía, si alguien quiere seguirme, tiene que saber que no va a tener dónde recostar su cabeza. A veces nos va a tocar dormir ahí en el camino, en una piedra. Qué hotel ni qué hotel, qué posada ni qué posada. Nos va a tocar padecer hambre y nos va a tocar padecer sed por el evangelio, por servirle al Señor. Así que Pablo es un verdadero siervo de Dios que ha experimentado el sufrimiento, y va a escribir esta carta para los corintios, la iglesia de Corintio, para enseñarles una verdad. Compartimos con Cristo su gloria, pero compartimos con Cristo también su sufrimiento. Porque si Cristo sufrió, ¿por qué no habremos de sufrir nosotros? Y es un mensaje que Pablo va a repetir constantemente en sus cartas. Y el hecho de que Pablo pasara por pruebas y angustias no significaba que el Señor no estuviera con él. El Señor estaba con Pablo todos los días, hermanos. El Señor está con nosotros todos los días. El hecho de que Pablo pasara por enfermedades no significara que Dios no estuviera con él. Dios estaba con él todos los días, en todo momento, y se manifestaba fuertemente. Y todas las personas que estaban cerca de Pablo podían ver la gloria de Dios en milagros, en sanidades, en señales, en la predicación. Bueno, aquí los de Corinto lo acusaban hasta que no predicaba bien, que predicaba mucho, muy largo, y que se quedaban dormidos. Fíjense, no hallaban un motivo para acusar a Pablo y decir, no, este no nos gusta como un modelo de lo que es un líder cristiano. Así que Pablo en esta carta va a hablar mucho sobre sus sufrimientos, y dice, he pasado hambre, he pasado sed, he pasado cansancio, he pasado desvelos, me han azotado, he naufragado, todo lo he sufrido. Pero llega a un momento, me han apedreado, dice. Fíjese qué vida tan difícil. Pero Pablo va a terminar ese recuento de lo difícil que ha sido su ministerio con una cosa que él considera la más grave. Entre todo lo que le ha pasado, él considera que una es la peor. Y dice, siento que Dios me puso un aguijón en la carne. Siento que Satanás me abofetea, dice, me abofetea. Hay un aguijón que llevo en mi carne. Y pensemos, a lo mejor cuando encontramos una espinita, una piedrita en el zapato, ¿verdad? Híjole, la sentimos, y cada paso que damos, ahí está esa espinita y se quedó atorada en el calcetín, o hay una piedrita que se metió al guarache, y cada paso que damos, miren, nunca se le olvida, porque cada vez que dé el paso, ahí va a estar, y ahí va a estar, y ahí va a estar, hasta que me lo quite, hasta que algo suceda, ¿verdad? Así que Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne. No hablemos ya del apedreamiento, no hablemos del naufragio, del hambre, de la sed, de los azotes. Tengo un aguijón en mi carne, dice, y me ha dolido tanto, y 3 veces le he rogado a Dios que me lo quite. 3 veces le he rogado. Se cree que este aguijón era una enfermedad, y se cree que esta enfermedad era una enfermedad en su vista, porque en una de las cartas del apóstol Pablo les escribe a sus amigos diciéndoles, me siento mal, y luego se refiere y dice, yo sé que ustedes se quitarían los ojos para dármelos a mí, como diciendo, hay un problema en sus ojos, y dice, yo sé, cualquiera de ustedes diría, Pablo, ten, aquí están mis ojos, si te sirven a ti. O sea, podemos creer que era una enfermedad, aunque Pablo no lo describe específicamente, pero es algo que siempre le duele. Es algo que da 3 pasos y se acuerda y le duele. Porque a lo mejor el día que lo azotaron fue muy doloroso, pero después de un tiempo esa herida dejó de doler, esas heridas cicatrizaron. Pero el aguijón a que Pablo se refiere aquí es un aguijón que cada día, cada momento se acuerda y no lo puede olvidar, y no puede dejar de pensar en eso, y duele y duele y duele. Y yo no sé si has tenido un aguijón así, un problema, un dolor, una necesidad que todos los días llevas, y todos los días te acuerdas, y duele el estómago, y te sientes tenso, y duele la cabeza, y dices, híjole, Señor, no puedo superar esto, no puedo dejar de pensar en esto, me sigo perdiendo la paz, sigo perdiendo la esperanza, me sigo sintiendo triste, porque esta herida, este aguijón simplemente no sana.
y sigo y sigo, y esta herida sigue doliendo. Entonces dice Pablo, 3 veces le he rogado a Dios. Y el Señor le respondió a Pablo, porque cuando oramos a Dios, hermanos, Dios siempre responde. Y dice Pablo que la respuesta que el Señor le dio fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál es el aguijón que lo ha estado haciendo que tenga un dolor que no se va, que parece que un día ya no se acordó y el otro día vuelve a doler y vuelve a traer estrés y preocupación y tristeza? Dice Pablo, 3 veces le rogué a Dios hasta que trajo esta respuesta: bástate mi gracia. Pablo recibió de Dios una respuesta. En pocas palabras, Dios le dijo que no, que ese aguijón no se lo iba a quitar. Pero le dice: Pablo, la gracia que yo te doy es suficiente para ti, y mi poder se va a perfeccionar cuando tú te sientas débil. Podemos creer que era una enfermedad, tal vez, ¿verdad? Es algo que lo tenía débil. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No le dijo: no te voy a ayudar, no le dijo: no estoy contigo, no le dijo: es un precio que tienes que pagar, es un castigo. No, hermanos, solamente le dijo: Pablo, yo estoy contigo, pero ese aguijón ahí va a seguir. Solamente tienes que saber que mi gracia es suficiente para ti. Te voy a dar la gracia suficiente para que puedas enfrentar esa prueba. Y en lo que hoy nos vamos a enfocar, hermanos, de este mensaje es la reacción de Pablo. Porque la forma en que reaccionamos a las diferentes circunstancias dice mucho de quiénes somos, dice mucho de qué tenemos en el corazón. ¿Le ha pedido usted un favor a alguien? Qué bonito se siente cuando le dicen: claro que sí, qué bueno que me marcaste, yo te ayudo. No te preocupes, cuando lo necesitas, dónde nos vemos, platicamos, lo resolvemos. Es bien bonito eso, hermano. Pero ¿a usted pidió alguna vez un favor y usted esperaba una respuesta porque dijo: esta es mi salida? Y quien le tenía que hacer el favor le dijo: no. Porque el recibir un no puede hacer que aquí adentro, en mi corazón, todo se empiece a desmoronar. Ahora, ¿qué pasa si lo que usted está pidiendo es que Dios le quite un aguijón que le duele mucho? Y usted dice: Señor, no me importan los azotes, no me importa todo lo que he sufrido, no me importa lo que he vivido, pero esto, Señor, esto es lo que todos los días me duele tanto, y busco que me des una respuesta, busco que me ayudes. Y cuando viene la respuesta de Dios, sea: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es la respuesta que el Señor le da a Pablo. Y de ahí en adelante, lo que va a determinar la forma en que Pablo vive y la forma en que tú y yo vivimos ante una respuesta así de Dios es nuestra actitud. Es lo que llevamos dentro. Porque la respuesta de Pablo a esto, ponemos la siguiente, por favor. Dice Pablo: Dios me dijo: bástate mi gracia. Por tanto, de buena gana. Y esas 2 palabras son claves. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor le dijo a Pablo: Pablo, ¿sabes qué? Me sirves más así, débil. Me eres más útil así, débil, porque cuando tú eres débil, mi poder se muestra en ti. Mire, llegaba Pablo, una persona que había sido muy lastimado, había sufrido mucho, llegaba enfermo y la persona se acercaban y a lo mejor querían ver a un médico que se baje de un carrazo, ¿verdad? Y decir: este sana porque sana, este ora y se levantan los muertos. Pero llegaba Pablo, débil, enfermo, con marcas de azotes, con marcas de piedras en su cuerpo, y decía: ¿quién viene enfermo? Y venían los enfermos y oraba y todos sanaban.
¿Y quién recibía la gloria, hermanos? ¿Quién recibía la gloria? El Señor Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Pablo oraba por los enfermos y los enfermos sanaban, pero cuando Pablo oraba por él mismo, Pablo no sanaba. Así que ¿quién es el que sana? Es Jesucristo. Y el Señor le dice: Pablo, ¿sabes qué? Me sirves más así, débil. Mi gracia va a ser suficiente para ti. No te preocupes, vas a salir adelante. Pero el aguijón ahí se queda, Pablo, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y Pablo responde: ¿sabes qué, Señor? De buena gana acepto lo que tienes para mí. Y no te preocupes, me quedo débil. Me voy a gloriar ahora en ser débil para que tu poder repose en mí, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Fíjese la actitud de Pablo. Y este mensaje lleva por nombre de buena gana. De buena gana. Cuando éramos niños, mi abuelita allá en Mazatlán es muy buena para pedir favores, es muy buena para dar una orden. Entonces decía: quiero que limpien aquí, barran, y luego con la manguera ahí el patio, y quiero que lo hagan rápido y de buen modo. Esa era su instrucción. Todo lo que sí, van a irse las tortillas. Ahorita, no, rápido y de buen modo. No, de buen modo. Sí, abuelita, ahí vamos a las tortillas. Y Pablo viene y nos dice: Dios me dijo que no, y voy a aceptar la voluntad de Dios de buena gana. Rápido, dice Pablo, y de buen modo. El apóstol Pablo nos va a enseñar cómo puedo enfrentar algo que en mi vida no va a cambiar, algo que en mi vida va a permanecer hasta que Dios quiera, hasta que Dios decida que eso va a sanar, que eso va a dejar de doler, que eso ya no me va a afectar. Mientras tanto, es posible que Dios me quiera tener en ese proceso. El apóstol Pablo nos va a enseñar el día de hoy cómo lidiar con aquello que no se va, cómo tratar con aquello que no sana, cómo enfrentar esos problemas que no se resuelven, que avanzan y avanzan. Si voy a través de esa prueba, aprender a confiar en Dios y esperar en Dios y vivir con gratitud, hermanos, o vivir una vida de puras quejas. Vivir una vida de pura queja: ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me tocó nacer en ese lugar? ¿Y por qué tuve estos padres? ¿Y por qué me mandaron a aquella escuela? ¿Y por qué este maestro? ¿Y por qué este trabajo? ¿Y por qué todo? O vivir una vida y diciéndole: Señor, solamente te doy gracias por todo lo que tengo, y las cosas que me hacen falta, y lo que no pude vivir, lo que perdí, lo que no me tocó atravesar bonito, te doy gracias. Y que en esta debilidad seas tú el que se perfeccione, que en mi vida sea una manifestación de tu poder. Pablo dice que se glorifique el poder de Cristo en mí, que repose sobre mí, porque la actitud determina la forma en que vivo, la forma en que enfrento a las pruebas. Enfrento mis luchas derrotado, o enfrento mis luchas de buena gana. De buena gana. Y el primer punto en el que vamos a meditar es el siguiente: Dios no siempre cambia las circunstancias, pero sí cambia el corazón. Porque el aguijón de Pablo nunca se fue. Nunca se fue. Pablo murió, adivine dónde. No se jubiló, no tuvo una vejez. Murió en una prisión, hermanos. Nunca se fue el aguijón. Murió en prisión por predicar el evangelio, porque el imperio lo consideraba una amenaza, una revolución para sus ideales, porque sentía que se estaban rebelando en contra del emperador. Así que todo movimiento de Jesús necesitaba silenciarse, y Pablo no podía callar, así que pagó prisiones por predicar el evangelio. Hace algunas semanas mataron a un hombre que hablaba las verdades del evangelio a un mundo que no le gusta oír algo que vaya en su contra. Hay muchos videos de él sacados de contexto donde refieren discursos de odio sin ver un video completo. Oiga, si hoy extraen un pedacito de algo que yo digo y lo suben a internet y le dan un contexto, todos podemos parecer villanos. Pero este hombre fue asesinado porque habló la verdad y no se detuvo.
y enfrentó. El apóstol Pablo, hermanos, habló la verdad y le costó su vida, pero nunca se detuvo. Así que el aguijón de su carne nunca fue quitado, pero hay algo que sí recibió el apóstol Pablo. El aguijón nunca se fue, pero el Señor lo confortaba todos los días. Y puede ser que hoy aquello que te trae dolor, aquello que consideras el aguijón y dices, Señor, mira, todo esto que me ha pasado no importa. Lo he sanado, ha cicatrizado, lo he superado, he seguido adelante. Pero esto, Señor, esto es lo más importante, esto es lo que me duele. Si el día de hoy puede ser un problema familiar, puede ser una crisis económica, te quedaste sin clientes, te quedaste sin trabajo, puede ser algún caso con tus hijos, Señor. Lo único que te pido es que mis hijos, Señor, que los salves, que los libres. No lo sé, hermano. ¿Cuál es tu aguijón el día de hoy? ¿Qué es aquello que más te duele? Lo que el apóstol Pablo nos diría a todos los que hoy luchamos con algo en nuestra vida es: no esperes a que las circunstancias sean perfectas para vivir con gozo. No esperes a que todos tus problemas sean resueltos para que puedas gozarte en el Señor, porque hoy tenemos motivos suficientes para gozarnos en el Señor. Aquí tenemos la presencia de Dios, y en la presencia de Dios, hermanos, hay plenitud de gozo, dice su palabra. Podemos alabar a Dios, y aún en medio de la enfermedad y el dolor, mire, el Señor nos recompensa con su presencia, y la presencia de Dios es lo que va a traer gozo al corazón. Y vemos al apóstol Pablo en los momentos más difíciles, ¿no? Una vez lo apresaron, a él y a su compañero de ministerio, al pobre Silas, y los metieron en una prisión al fondo, un lugar húmedo, lleno de ratas, lleno de suciedad. No había baños, era un hoyo. Lo metieron al hoyo más profundo y les pusieron unos cepos en sus piernas para que no pudieran moverse. No hay ningún motivo para estar feliz ahí, hermanos. Así que ¿qué hacían Pablo y Silas? Silas, ¿y si cantamos, Silas? Pues hay que darle. ¿Sabe por qué? Porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que Pablo y Silas empiezan a cantar, y ¿sabe qué sucede en ese momento? La presencia de Dios desciende, porque el Señor habita en la alabanza, y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Así que Pablo no necesita estar completamente sano, no necesita ya tener un lugar formal, un techo donde vivir, mejores condiciones de vida para tener el gozo. Hermanos, no necesitamos que las circunstancias de nuestra vida sean perfectas para vivir gozosos y agradecidos con el Señor siempre. Ese gozo que el Señor va a depositar en mi corazón cada vez que yo lo busco. Mientras yo busque a Dios, mira, Él pone su Espíritu Santo en mi vida, y un fruto del Espíritu Santo es el gozo. La presencia de Dios va a venir a mi corazón, y la presencia de Dios me da gozo, me da paz. ¿Qué más, amor? ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Me da bondad, me da mansedumbre. Así que mire, todo lo que mi corazón necesita, todo lo que mi corazón necesita, todo lo que me nutre y me fortalece, no lo encuentro en la sanidad, ni en un buen trabajo, ni en tener paz en mi casa, hermanos. Lo puedes encontrar en el Señor. Y esa es una bendición tan grande, que mi vida no tiene que ser perfecta. Dios nunca prometió vidas perfectas para nadie, pero prometió estar. Él lo que sí prometió es decir: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que el Señor prometió. Así que cada vez que estamos pasando por circunstancias difíciles, es decir: Señor, voy a buscar tu presencia, y a mí lo que me hace entrar en tu presencia es la alabanza. Así que voy a poner aquí el YouTube, voy a poner el Spotify, y me voy a poner a alabar a Dios. O lo que a mí me acerca a tu presencia es hincarme a orar. Me voy a encerrar en el cuarto, estoy sufriendo, pero ahorita empiezo a orar, y la presencia de Dios empieza a llegar a tu vida, y ese gozo y esa paz y ese amor y esa paciencia que solamente Dios da, el Señor empieza a depositarla en ti. Porque, hermanos, Dios siempre responde. El aguijón en la carne en Pablo fue una oración que Dios no le resolvió como él quería, pero lo dio lo que necesitaba para enfrentarlo.
y vamos a meditar en un siguiente punto, que es: la gracia de Dios es suficiente. Porque la respuesta que Dios le da a Pablo es: bástate mi gracia. Pablo, ese aguijón no se va, pero la gracia que yo voy a poner en ti es suficiente. Cuando estamos, hermanos, en los momentos difíciles, es cuando a Dios más le gusta manifestarse. Y Dios sabe que Dios tiene un gusto, una forma, es su estrategia de usar a personas quebrantadas. Dios no agarra a los que nunca han pasado por dolor y este está como nuevo, vámonos, que sea ejemplo. No, hombre, a Dios le gusta rescatar a aquellos que vienen con mucha herida y abandono y dolor y han pasado por enfermedades y problemas, porque Dios dice: mira, este lo voy a usar y todos lo conocen, este va a brillar. Este era el más triste de la colonia y ahora van a ver que está alegre. Este era el más enojón de toda la cuadra. De esta se oían los gritos afuera de su casa y ahora es una hija de Dios. Este estaba enfermo, este estaba amargado, este fue abandonado, pero el Señor rescata, hermanos, heridos, porque ahí el Señor le gusta mostrar su poder en la debilidad de cada uno de nosotros. Y ahora el Señor le va a decir a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, la gracia que te voy a dar es suficiente para que enfrentes esa prueba. ¿A qué se refiere la Biblia con la gracia? ¿Qué es esa gracia que Dios iba a dar? Porque usualmente definimos la gracia de Dios como un favor inmerecido que Dios nos da para ser salvos. Y ese es el concepto principal que tenemos acerca de la gracia de Dios. Pero la palabra griega que se traduce como gracia, que se llama charis, tiene distintos significados. Y uno de ellos, mire, el que tiene en este caso, se puede traducir como ayuda, fortaleza o una capacidad que viene de Dios. Así que Dios le dice a Pablo: Pablo, no se va a quitar el aguijón, pero te voy a dar gracia, te voy a ayudar, te voy a fortalecer y te voy a dar una capacidad para soportar que si no fuera porque viene de Dios, no podrías hacerlo. Esa es la gracia que Dios le está prometiendo ese día a Pablo, y esa es la gracia que el Señor promete a cada uno de nosotros el día difícil, cuando le decimos: Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué no me respondes? El Señor va a decir: claro que te estoy oyendo, claro que te he respondido. Lo que te estoy dando ahorita es gracia. Por ahorita la gracia que te voy a dar es suficiente para lo que necesitas. Te voy a ayudar, te voy a fortalecer y te voy a dar una capacidad excepcional para que salgas adelante, para que sigas adelante. Te voy a dar una gracia, una capacidad para que te levantes. Así que es esa gracia de Dios, hermanos, la que en los momentos difíciles nos permite secarnos las lágrimas y decir: Señor, si tú estás conmigo, seguimos adelante. Señor, si tú estás conmigo, yo me puedo levantar de esto 1 y 10 veces. Y yo creo que Pablo así se levantaba de cada vez que lo azotaban, ¿verdad? Va una, Señor, pero me levanto. Van 2, van 4. Ay, Señor, ya me agarraste de tu mejor guerrero, ¿verdad? El pobre Pablo. Mi hermano, si hoy estás en una situación que dices: Dios no me ha respondido, Dios no me ha oído, Dios no ha hecho lo que le he pedido, Dios me ha abandonado, me siento solo. Hermano, el Señor siempre responde, siempre, siempre, siempre responde. Él dice que no deja a un justo desamparado. Si tú clamas, el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Él lo promete en su palabra. No siempre nos va a dar la respuesta que queremos, pero el Señor nos da de su gracia. El Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a fortalecer y nos va a dar una capacidad especial que solamente viene de Dios para levantarnos, para seguir viendo la vida con esperanza, para seguir manteniendo el gozo en el corazón. Y mire, este punto va a ser muy importante porque determina la resolución de Pablo. Porque Pablo tomó una resolución y dijo: Señor, acepto, y acepto de buena gana. La siguiente, por favor. Pablo considera que la gracia de Dios
es mejor que la ausencia de problemas. Señor, si tú me quieres tener así, adelante. Prefiero ser una persona llena de tu gracia y de tu favor y de tu fuerza, y que en mí se refleje tu poder, a estar sano. Pablo considera mejor la gracia de Dios que la resolución de sus problemas. ¿Cuál es nuestra postura, hermanos? ¿Cómo respondemos nosotros cuando el problema no se va? Llegó y sigue y avanza y no está la respuesta que nosotros queremos. La resolución de Pablo es decir: Señor, yo acepto esto y lo acepto de buena gana. Que tu poder se glorifique, que te pueda glorificar en mi debilidad, que en mí repose, dice Pablo, el poder de Cristo. Su gracia es suficiente, hermano, para nosotros poder levantarnos y seguir adelante. La gracia de Dios es eso, que cuando estás en problemas dices: Señor, gracias por todo. ¿Le ha tocado, hermano, estar en los momentos más difíciles y a pesar de todas las circunstancias, de todo corazón decirle: Señor, te doy gracias por todo? Gracias, sigo creyendo que eres bueno, sigo creyendo que eres fiel, sigo creyendo que me amas a pesar de lo que estoy viviendo. Su gracia es suficiente. Y el siguiente punto, hermanos: la actitud determina cómo vives la prueba. Porque conocemos personas que han sufrido mucho y son personas llenas de optimismo, llenas de amor por la vida, que viven para ayudar, que viven para bendecir. Y un ejemplo que yo tengo muy reciente es la abuelita de mi esposa. Le tocó vivir una vida muy difícil en todos los sentidos: enfermedades, perder hijos en edades muy tempranas y perder hijos antes de que ella se fuera, y todo tipo de dolores. Pero ella fue una mujer de Dios, siempre, hermanos, viéndole lo mejor a la vida, y con palabras de optimismo y con mucho amor y con el deseo de servir a los demás, y si estaba en sus posibilidades ayudar a los demás, lo hacía, y de todo corazón. Porque la actitud con la que enfrentas la prueba determina la forma en que vas a vivir. Porque hay gente que con un dolor de cabeza ya se le acabó el día. Hay gente que cuando está nublado y dice: ir a ver culto. Hay gente que le da gripa y ya se amargó, hermanos. Hay gente que está buscando motivos para sentirse triste, motivos para por qué yo no puedo salir adelante. Está buscando motivos para decir: bueno, a ellos todo les ha salido bien, qué chiste, a ellos mira, todo les florece, todo lo que hacen les va bien, y a mí Dios no me oye, Dios me dejó, Dios me desamparó, y yo que he hecho todo lo posible. Hermanos, Pablo había hecho todo lo posible. Pero la forma en que yo vivo la vida, la actitud que yo tomo hacia las pruebas, va a determinar la forma en que vivo, porque todos sufrimos. Levante la mano el que nunca ha sufrido, hermanos. El que no se tiene que levantar enfermo, el que de repente ha dicho: ¿y qué vamos a comer mañana? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y la enfermedad? ¿Y con qué vamos a pagar el médico? ¿Y cómo vamos a salir de esta? ¿Y cómo voy a hablarle a mis hijos? ¿Y cómo restauro esta situación con mi esposa? Hermanos, todos hemos sufrido. La forma en que enfrentamos la prueba determina cómo vivimos. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy, mi hermano? ¿Tu corazón siente gozo o tu corazón se está amargando? No permitas que tu corazón se amargue. La palabra de Dios nos habla de la amargura y dice que son unas raíces que empiezan a llegar y empiezan a crecer en el corazón del ser humano y lo contaminan, y dice la Biblia que también contaminan a muchos, a los que están cerca. ¿Has conocido una persona amargada? Tal vez sus hijos también estén bien amargados, y a lo mejor también su mamá estaba bien amargada o su papá, porque se pasa y contamina. Y aprendemos una forma de vivir la vida y sentimos que no hay otra salida. Pero en la Biblia nos habla mucho, hermanos, de personas que tuvieron una actitud diferente. Ante un problema bien grande,
12 personas que lo atestiguaron regresan a dar noticias de la situación y 10 de ellos dicen, el problema nos va a acabar, no hay forma de salir. Y 2 de ellos dicen, sí podemos, en el nombre del Señor podemos con esto y podemos con más. Y esa tierra de Canaán va a ser mía. Y el Señor ve y dice, Moisés, apártame a ese Caleb, porque Caleb tiene una actitud diferente. Una actitud diferente. Caleb no se amedrenta, Caleb no se amarga, Caleb no siente que la vida se acabó, Caleb sigue adelante. Tenemos en la Biblia también a Job, hermanos, perdió todo. Hay veces que perdemos un carro y nos amargamos en la vida, o perdí aquel trabajo, o perdí una novia cuando tenía 15 años. No, hombre, la vida nunca ha sido igual. No, hermanos, Job lo perdió todo, perdió a sus hijos, perdió su trabajo, perdió sus posesiones, solamente le quedó su esposa. Y cuando su esposa lo vio todo amolado, le dijo, maldice a tu Dios y muérete, vámonos. El pobre Job. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si tú me lo diste, tú te lo puedes llevar, pero lo que yo pienso de ti es que tu nombre merece ser bendito. Mi actitud, mi reflexión, mis principios, lo que yo considero de ti es que tú sigues siendo bueno, es que tú sigues siendo fiel, es que tú cuando quieres das, tú cuando quieres quitas. Y hermanos, la actitud va a definir la forma en que vives la vida. Puede ser que hoy estés pasando por un coraje que tiene 10 años, una tristeza que viene desde tu infancia, un dolor en tu corazón que no se va, una tristeza, una amargura, no lo sé, hermano, o un dolor, una enfermedad. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? Mi hermano, el Señor está contigo, y cada oración que has hecho, cada oración que Dios ha escuchado, y Dios responde, siempre responde. Hay veces que te va a mandar la sanidad, la respuesta, la solución, pero hay veces que te va a decir, ¿sabes qué? Hoy mi gracia es lo que va a ser suficiente para ti. Hoy prometo fortalecerte, prometo ayudarte y darte una capacidad excepcional para que te levantes y sigas adelante. Así que, hermanos, dice Pablo, acepto, Señor, tu voluntad y lo hago de buena gana. ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy? ¿Estamos viviendo de buena gana? ¿O ya se nos acabaron las buenas ganas y ya vivimos de malas? Y el corazón ya se nos amargó. Y en lugar de ser una bendición para las personas que están cerca de mí, ya dicen, y ya llegó Emanuel. Este siempre está enojado. Este es bien negativo. Este siempre está amargado. Qué diferente, hermanos. Así que el apóstol Pablo llegaba con todas sus cicatrices de latigazos, de las veces que lo apedrearon, con hambre, con enfermedad. Y Pablo era un roble, ¿verdad? Era un roble. Así como estaba, así en su debilidad, el poder de Dios se manifestaba. Y quiero invitar que nos pongamos de pie, por favor. Podemos pasar toda la vida esperando que mis circunstancias cambien. Puedo pasar toda la vida esperando y decir, el día que esto suceda yo voy a ser feliz. El día que reciba esta ayuda, el día que las cosas salgan de esta manera, ese día, me bautizo ese momento en el nombre de Jesucristo. O podemos decirle, Señor, así como está mi vida, yo la voy a vivir de buena gana. Así como está mi vida, yo aprendo que aunque tú no traigas una respuesta inmediata, me das la gracia que yo necesito. Me ayudas, me fortaleces y me das una capacidad que solo viene de ti. Así como está la vida, yo puedo venir y agradecerte por todo lo bueno que eres, lo que me has dado, lo que te has llevado, y yo sigo bendiciendo y adorando tu nombre. Así que quiero invitar a todo el que guste pasar aquí y le dé gracias a Dios por su vida.